Ok, voy a colocarles un link acá en la plataforma de Classroom para que ustedes puedan verificarlo y puedes hacer este pequeño ejercicio de sopa de letras. Quien termine de hacerlo, voy a abrir un espacio aquí en Classroom para que lo puedan subir. Quien termine, la primera persona que termine y lo envíe, va a tener como premio el hecho de no va a ser el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy más adelante. Entonces, quien lo termine primero lo puede enviar. Yo voy a verificar acá porque el ejercicio tiene tiempo, entonces voy a verificar quién fue la primera persona quien lo hizo en el menor tiempo posible. Así que ya, no sé si ya está el link en la plataforma, perdón. Ya está, licenciado. Ya, gracias. Entonces pueden iniciar.
Tiene que enviarlo, José. Ok, tiempo, ya me aparece uno por acá en la plataforma y es de Ana Rebeca, quien envió el ejercicio. Ok, entonces Ana, el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy no lo va a realizar usted, porque usted fue la primera que envió a la plataforma el ejercicio realizado. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de cosmovisión y transformación social. Este era un pequeño ejercicio únicamente con algunas palabras que nosotros hemos hablado en cosmovisión para que vayamos refrescando un poquito de lo que hemos estado hablando en el trato que cada persona pueda tener. Dentro de las cosmovisiones que nosotros encontramos, pues toda institución va a tener también una cosmovisión. Por ejemplo, nosotros, si hablamos de Universidad San Pablo de Guatemala, pues nosotros conocemos que San Pablo de Guatemala maneja una cosmovisión. ¿Qué cosmovisión es la que maneja la Universidad San Pablo? ¿Alguien que me pueda decir? Una cosmovisión cristiana, ¿no? Gracias, Edgar. Una cosmovisión cristiana o una cosmovisión teísta. Gracias, Jacqueline, que también nos pone acá cristiana. Entonces, es la institución de Universidad de San Pablo de Guatemala, pues maneja esta cosmovisión. Si ustedes investigan en las diferentes universidades que ofrecen educación universitaria a nivel Guatemala, pues se van a dar cuenta que todas las universidades poseen una cosmovisión, ¿no? Normalmente pueden tener otro nombre, pero estamos hablando de la cosmovisión que la institución educativa tiene. Por lo tanto, pues San Pablo también tiene una cosmovisión teísta o cristiana. Por esa razón es que nosotros encontramos dentro del penso de estudios de pues prácticamente todas las carreras de la universidad, encontramos el curso de Cosmovisión 1 y Cosmovisión 2. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque pues por lo menos recuerdo tener 5 años de estar dando los cursos de Cosmovisión 1 y 2 y alguien en una de estos años hacía la referencia por qué se tiene que hablar de la Biblia y de principios cristianos dentro de la universidad. Por esta misma razón, porque la universidad tiene una cosmovisión teísta o cristiana. Entonces el curso de Cosmovisión 1 y Cosmovisión 2 pues trata la manera de dar a conocer la cosmovisión. Si ustedes estuvieran en cualquier otra universidad que no fuese cristiana, por ejemplo, pues les van a tratar la manera de enseñarles la cosmovisión que maneja esa universidad. Entonces, por esa razón es que hago la aclaración, porque muchos alumnos a veces se preguntan por qué tiene que hablar del cristianismo, de la Biblia. Algunos pues lo ven bien, otros no lo ven tan bien, pero en realidad pues uno supone que si estamos todos en la universidad es porque todos pues tenemos una tendencia a tener una cosmovisión cristiana por el hecho de que pues estamos en la universidad. Entonces,
Dependiendo de la cosmovisión, es la forma entonces en cómo se va a ir desarrollando. En este caso, pues estamos hablando de la cosmovisión de San Pablo y hablamos de la cosmovisión que cada uno de nosotros tiene. Claro que Universidad de San Pablo pues no obliga a nadie, ¿verdad?, a tener esa cosmovisión teísta o cristiana, sino que lo que universidad hace es enseñarles los tipos de cosmovisión que se manejan, pues, y cada quien pues toma la decisión con la cosmovisión que considera según sus creencias y según las bases que tiene, pues determina qué cosmovisión quiere tener. Dentro de esos cosmovisiones que nosotros hemos planteado a lo largo de estos 2 cursos, pues hablamos, por ejemplo, para hacer un breve repaso, hablamos de la cosmovisión teísta, que se denomina teísta al reconocimiento de la existencia de un Dios que creó el universo y aún se involucra con su conservación. A este se le conoce como cosmovisión teísta o cosmovisión cristiana, en donde se cree pues prácticamente de un Dios, un creador, y como parte de toda la creación y como parte de un Dios que está en contacto con el ser humano. Dentro de estas cosmovisiones también hemos hablado acerca de la cosmovisión del deísmo, en donde pues la postura es un tanto diferente a la postura de la cosmovisión teísta. En este sentido, pues el deísmo considera que sí existe un Dios, que también considera un Dios creador, pero la diferencia que nosotros encontramos entre el deísmo y el teísmo es que el deísmo considera que Dios abandona a su creación. Prácticamente cuando se habla de deísmo, de hecho hay una palabra clave para reconocer el deísmo, y es que el deísmo determina a Dios como el gran relojero. Aquel hace ese análisis en el sentido de que Dios es como un relojero en donde él crea prácticamente el universo como un reloj, le da cuerda y lo echa a andar. Pero lo diferente es que Dios no se encarga de la creación ni vela por la humanidad, sino que simplemente lo crea y lo deja para que pueda existir por sí mismo. Entonces, dentro de estos también nosotros encontramos algunas otras cosmovisiones, como por ejemplo podemos hablar acerca de la cosmovisión naturalista. Este es otro tipo de cosmovisión que también nosotros encontramos en donde considera a la naturaleza como el principio único de todo. Aquello que es real es un sistema filosófico y de creencias que sostiene que no hay nada más que la naturaleza. Dentro de esta cosmovisión naturalista se encuentra el aspecto de considerar que Dios es toda la naturaleza y que a Dios lo encontramos pues prácticamente en toda la creación. Dentro de estos también, y hablamos hace poco, fue la cosmovisión posmodernista. Esta cosmovisión posmodernista, si recordamos un poquito, surge después de la modernidad. Y dentro de esta cosmovisión posmodernista que surge en el a finales del siglo XX, como una búsqueda por nuevas formas de expresión centrados en el culto por el individualismo y crítica al racionalismo, que fueron 2 aspectos importantes que determinaron la posmodernidad. Dentro de esos también pretende renovar las formas de pensamiento y expresión. Sostiene que Dios no existe y todo lo que rodea a la humanidad es una construcción social. Esta palabra de construcción social creo que es una palabra bastante común hoy día. Creo que muchos de nosotros lo escuchamos cuando se habla de sociedad. ¿Por qué razón? Porque al momento de que existe la posmodernidad, uno de los primeros aspectos que hace la posmodernidad prácticamente es anular o quitar a Dios de todo el comportamiento del ser humano. Entonces, para el ser humano posmodernista no existe Dios. Al no existir Dios, pues entonces Dios no se involucra en nada, no se toma en cuenta absolutamente a nada en Dios, en todo lo que el ser humano hace. Por lo tanto, la sociedad o el humanismo o la humanidad considera entonces que al no existir un Dios creador, al no existir un Dios que pueda relacionarse con el ser humano, entonces todo lo que es el hombre es una construcción
que salen de la misma sociedad y de la misma cultura. Por eso es de que se le denomina construcción social. Es por eso que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, desde el aspecto sociológico, que es el campo que ve la sociedad y el comportamiento de las masas, para ellos la humanidad, el ser humano como tal, es una construcción social. ¿Cómo determinan ellos que el ser humano es una construcción social? Porque según las investigaciones de ellos, pues todo individuo va pasando un proceso de socialización y ese proceso de socialización es lo que hace que el ser humano sea la construcción de todo lo que existe en la sociedad. Por lo tanto, todo lo que cada uno de nosotros ha vivido en la sociedad desde el momento en el que nace hasta el día de hoy es una construcción social. Y la sociología lo determina de esa forma porque todo el conocimiento, según desde la sociología, todo el conocimiento que tenemos es la construcción que la misma sociedad ha hecho en cada uno de nosotros, dependiendo del tiempo, dependiendo de la edad y dependiendo de las instituciones que puedan haber estado involucrados en cada uno de nosotros. Por eso, aquel que en algún momento ha tenido mucho o más contacto con algunas instituciones, por ejemplo, religiosas, va a tener una construcción social desde el aspecto de la sociología con probablemente mayores valores morales y éticos que alguien que no lo tenga. ¿Por qué razón? Porque la institución religiosa es una institución que ayuda a la sociedad, a los valores o a determinar valores y aspectos éticos que se pueden manejar en la sociedad. Entonces, dentro de estas cosmovisiones, pues existen otros tipos de cosmovisiones, no solamente estas que acabamos de mencionar. No sé si alguien más se recuerda de alguna otra cosmovisión que hemos estado viendo o que vimos anteriormente. ¿Alguien que se recuerde de qué otra? ¿Rocío? Son religiones, pero sí puede contar como cosmovisiones porque también esa religión pues tiene también su cosmovisión. Entonces sí puede contar. Catherine nos dice, permítame, Catherine, se me fue aquí el mensaje. Dice el ateísmo. El ateísmo también es otra cosmovisión. ¿Por qué les hablo de estos tipos de cosmovisiones? Podemos hablar también de la cosmovisión nihilista, podemos hablar de la cosmovisión agnóstica, que son otros tipos de cosmovisiones que van surgiendo a lo largo del desarrollo de la humanidad. Pero ¿a qué quiero llegar con este punto de las cosmovisiones que existan? Volvemos como iniciamos, porque la cosmovisión que cada uno de nosotros tiene va a determinar en cómo va a actuar desde el aspecto personal y definitivamente en el ámbito social. ¿Por qué en el ámbito social? Porque el ser humano, por naturaleza, es un ser social. El ser humano no fue creado para vivir individualmente, sino que el ser humano, pues, tiene la necesidad de poderse relacionar con los demás. Por esa causa del hecho de que el ser humano tiene que relacionarse con los demás, es que surge la sociología, porque la sociología lo que hace es ver el comportamiento del ser humano en sociedad. Si el ser humano no tuviese la capacidad de socializar con más personas, pues no, para empezar, no existiría la ciencia de la sociología. Pero como la sociología ha encontrado dentro de sus estudios que el ser humano no puede vivir solo, sino que necesita vivir en sociedad, entonces a raíz de todo ello, la cosmovisión que cada persona tenga va a influenciar en su forma de actuar y por lo tanto va a influenciar en un cambio social. No va a ser lo mismo, por ejemplo, una persona que tenga una cosmovisión teísta no va a actuar de la misma forma ni individualmente ni socialmente como una persona que tenga una cosmovisión, por ejemplo, atea o agnóstica. Va a actuar de diferentes maneras. Por ejemplo, para ver un ejemplo tal vez extremo,
De los extremos podemos hablar, por ejemplo, de una cosmovisión teísta y una cosmovisión posmodernista. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cuál creen ustedes que podrían ser las diferencias de la forma de ver la cosmovisión y de actuar de estas dos personas? Uno que tenga una cosmovisión teísta y uno que tenga una cosmovisión posmodernista. ¿Quién me quiere ayudar? Pongámoslo un poquito más sencillo. La persona que tiene una cosmovisión teísta cree que hay un Dios. La persona que tiene una cosmovisión postmodernista cree que no hay Dios. Entonces, ¿cómo actuaría desde el aspecto personal, social, una persona que cree en Dios y una persona que no cree en Dios? Ayúdenme, ¿cómo actuarían estas dos personas? La posmodernista creo que tal vez actuaría de una forma más liberal porque no tiene a quien rendirle cuentas, entonces pues no se preocupa de tener una conducta determinada porque no cree que hay un Dios y que va a ser juzgado. Ok, muy bien, gracias, Ana. ¿Quién más? ¿Cómo creen ustedes que puede actuar la persona desde el aspecto axiológico? Solo voy a leer lo que dice Catherine por acá. Catherine nos dice posmodernista que no le importa nada acerca de Dios y menos su actuar. Sí, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque no cree en Dios. Gracias, Catherine. Les comentaba desde el aspecto axiológico de la persona. Ahorita voy, Axel. ¿Qué ve el aspecto axiológico en la persona? La forma ética y moral de la persona. ¿Cómo actuaría una persona teísta y una persona posmodernista? Axel. Pues es que a la larga no sé si caeríamos en una cuestión muy prejuiciosa, porque al final de cuentas no podemos como simplemente decidir cómo va a actuar una persona solo porque sí. Yo creo que entiendo, ¿verdad? Hay factores y todo este tipo de cosas, pero no tampoco podemos construir un prejuicio solo pues a través de este tipo de pensamiento. Yo entiendo, se van a regir en base a acciones los que creen o no en Dios y este tipo de cosas, pero Así también pues hay personas que no actúan de mala forma y no necesariamente están dentro de uno de estos rangos. Entonces, no sé, también lo siento ligeramente como de crearnos un prejuicio solo por esto. Ok, ¿cuál es el punto? El punto es que, como les decía hace un momento, todas las personas vamos a actuar según la cosmovisión que nosotros tenemos. O sea, no hay, ¿qué es la cosmovisión? Es lo que nosotros pensamos, es lo que nosotros creemos. Entonces, definitivamente una persona que tiene cierto tipo de creencia, tiene cierto tipo de valores, tiene cierto tipo de conocimiento. Por eso les digo, todas las personas van a actuar según la cosmovisión que la persona tenga. Por ejemplo, desde el aspecto axiológico que les mencionaba antes de la intervención de Axel, ¿cómo va a actuar una persona honestamente desde el aspecto ético y moral? Si nosotros tenemos una cosmovisión definida teísta y una cosmovisión definida que, por ejemplo, posmodernista. Ana nos daba un punto clave allí. El punto clave es que normalmente una persona con una cosmovisión teísta va a definir sus acciones morales y éticos porque se va a regir bajo una moral y una ética absoluta de Dios. Entonces la persona va a tratar la manera de no hacer las cosas incorrectas moral y éticamente. Eso no quiere decir que en algún momento no lo vaya a hacer, sino que va a tratar la manera de no hacerlo. Pero una persona a quien prácticamente en la posmodernidad, para la posmodernidad, existe una moral relativa, no existe una verdad como tal, pues el actuar de la persona va a ser completamente diferente. ¿Por qué razón? Porque es lo que existe en el pensamiento y en la cosmovisión de la persona. Porque la persona no actúa por instinto. Una persona no va a actuar únicamente porque sí. La persona siempre va a pensar, va a analizar y dependiendo de lo que cree, de
prácticamente de las convicciones que tiene de su cosmovisión, es la forma en cómo va a actuar. Esa es la realidad de las personas y desde ese aspecto, por eso les menciono la sociología, porque la sociología determina el actuar no solo de la persona individual, sino que de la persona como colectivo o como masa o como comunidad. ¿Por cuál? ¿Por qué situación? ¿En qué es lo que cree? Por eso la sociología, cuando ve el actuar de la masa como tal, de una sociedad, lo primero que investiga es qué es lo que esa sociedad cree, qué tipo de cultura posee la sociedad, porque de ahí va a ir determinando la sociología por qué esa sociedad actúa de esta o de tal forma. Lo mismo sucede en lo individual, dependiendo de la cosmovisión que cada uno posea, pues va a ser la forma en cómo se va a ir desarrollando individualmente o dentro de la sociedad. Entonces, la cosmovisión en cada uno de nosotros, pues definitivamente es importante poder determinar y poder tener definida qué cosmovisión nosotros podemos tener. Como les digo o les decía a un principio, pues la universidad no obliga a nadie a tener una cosmovisión teísta, pero sí poder definir una cosmovisión de decir, bueno, yo soy, pongámosle, soy agnóstico, ok, pero yo defiendo mi postura y mi cosmovisión como agnóstico. Pero si soy teísta, también lo defiendo porque tengo mis bases y tengo mis principios para poderlo defender. ¿Por qué? Porque la cosmovisión nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder determinar el rumbo que nosotros vamos a llevar en todo lo que nosotros hacemos. Una persona con una cosmovisión bien definida y bien determinada no tan fácilmente va a poder ser movido por otros aspectos o otros tipos de cosmovisiones, otras ideologías que puedan surgir. ¿Por qué razón? Porque hay un aspecto que ya ha sido formado, estructurado en cada persona y que cada persona, pues al momento de contrastar lo que está recibiendo con la cosmovisión que la persona tiene, pues va a definir mejor lo que considera y lo que piensa. Dentro de esto, hablamos de la cosmovisión para entrarnos a la transformación social. Cuando hablamos nosotros de transformación social, pues estamos hablando acerca del aporte que cada uno como individuo y dentro de la sociedad podemos aportar para que exista una transformación social. Pero dentro de la misma transformación social existe una definición o un aspecto que se usa para corroborar esa transformación social. Dentro de estos encontramos que el índice de transformación social es un instrumento que mide el potencial de las naciones para alcanzar la transformación social a partir de tres instituciones: la familia, la iglesia y la educación. Entonces, estos tres elementos que menciona la transformación social son tres pilares fundamentales que debe de existir en la sociedad para poder empezar a hacer una transformación. Entonces, dentro de estos aspectos que nosotros encontramos, hablamos entonces acerca de la familia, la educación y la iglesia o de las instituciones religiosas. Entonces, ¿por qué considerar entonces para ese cambio o esa transformación social a las familias? ¿Por qué las familias juegan un papel determinante dentro de estos aspectos? Por favor, ayúdenme. Necesito que me ayuden en todo esto. ¿Qué implicaciones tiene la familia en la sociedad? Rocío.
Ok, muy bien, gracias, Rocío. Ahorita le doy la palabra a Axel. Solo voy a leer aquí unos mensajes. Dice Joana, a la familia es la célula principal de la sociedad, es donde se aprenden los valores. Ok, gracias, Joana. Oscar Alexander nos dice, sienta las bases en cada ciudadano. Gracias. Y Londi nos dice, a mi punto de vista, considero que la familia funge un papel importante en sociedad, ya que a través de la familia se inculcan los valores, principios y luego se refuerzan junto con la educación y la iglesia. Ok, muy bien, gracias, Londi. Axel. Igual yo creo que la familia es la base, lo que sustenta todo al final. Se le ha querido como desde muchos puntos o de muchas plataformas o muchas formas se le ha querido como afectar, como cambiar la identidad, pero la familia sí, va a seguir siendo como concepto, como base, como funcionalidad, va a seguir siendo lo mismo siempre, no se puede cambiar porque existe ya como tal y aunque le quieran hacer mil cosas alrededor, pues ahí está y es el sustento y la base de todo, porque si de ahí se construye en bien hacia adelante, pues, todo va a caminar bien. Si desde la base de la familia se empieza a aprender y a crecer, e incluso la familia siempre es aspiracional, porque hay familias, digo, hay personas que nacen en familias quizá que están, que se rompen o que no funcionan o que nacen en un espacio donde no existe el concepto de familia, pero buscan para su futuro construir una familia, buscan, entonces por eso digo que es aspiracional, porque aunque no se tenga, sea al principio de la vida, uno lo ve y quiere aspirar a eso y se construye un espacio familiar después, entonces yo creo que sigue siendo algo que todos buscamos, un espacio funcional, algo que construir, por lo que creer y por lo que luchar, aunque por todos lados le quieran atacar o transformar o destruir. Ok, muy bien, gracias, Axel. Y sí, definitivamente, si se trata la manera de cuidar a la familia, el resultado lo vamos a ver nosotros en la sociedad. Pero fíjense que lamentablemente, como dice Axel, la familia ha sido, creo que al igual que la iglesia, porque también históricamente la iglesia también ha sido atacada desde siempre, creo que la familia ha sido la institución que más cambios ha tenido en cuanto a la evolución de la humanidad. ¿Cuál era el concepto que se tenía, por ejemplo, de familia antes de entrar a la modernidad? Hablemoslo desde la modernidad, porque cuando inicia la modernidad, la familia empieza a cambiar. ¿Cuál era el concepto que se tenía de familia? Una familia nuclear. Ese era el concepto que se tenía, o una nuclear o una familia tradicional, que es como se conoce a la familia, en donde pues es conformada por papá, mamá e hijos. Esa era la familia que se conocía antes de que se entrara a la modernidad. A raíz del cambio que empieza a tener ya la familia después de la modernidad, ya con la revolución industrial, con la revolución francesa, esos cambios que empiezan a haber en las familias es lo que da pie a que surja la sociología. Antes de la modernidad, la ciencia de la sociología no existía. Solo se oían algunos tipos de conceptos con relación a por qué las personas se movían en masas, por qué las personas actuaban de alguna u otra forma dentro de la sociedad, pero no había como tal una definición como hoy lo conocemos como la sociología. Pero a partir de la modernidad, cuando las familias empiezan a migrar por ejemplo, de los alrededores de donde empieza a darse toda la revolución industrial, las familias se empiezan a afectar, porque ya los papás, las mamás tienen que migrar a donde está toda la situación industrial para poderles dar una mejor economía a la familia. Ese traslado que se empieza a hacer
empieza prácticamente a cambiar a la familia. La familia empieza a tener ciertos cambios que dan pie a que empiece la sociología a verificar qué es lo que está pasando con la sociedad. ¿Por qué razón? Porque empieza prácticamente a fragmentarse la familia y la sociedad empieza a cambiar. Entonces, ¿cómo se conocía la familia? Se conocía como la familia tradicional o la familia nuclear, pero de ahí poco a poco han ido cambiando los nombres de las diferentes familias que hoy día conocemos. Hoy ya no solo conocemos a la familia nuclear o la familia tradicional, sino que también hoy existen otros términos que se hablan acerca de familias, como por ejemplo la familia monoparental. ¿Cuál es la familia monoparental? Es aquella en donde únicamente existe ya solo papá o mamá al cuidado de los hijos. ¿Por qué solo existe papá o mamá? Pues hay diferentes circunstancias que pueden haber sucedido para que exista únicamente una papá o mamá, y a eso se le conoce como familia monoparental. Pero también existe otra definición de familia que hoy conocemos, que ya no solamente es la tradicional, y es la familia reconstituida. Esa familia reconstituida es aquella familia que se va formando de dos familias divididas. Puede haber sido de familias divididas por muerte de alguno de los cónyuges, puede haber sido una familia dividida normalmente por un divorcio, y las dos partes, tanto el esposo como la esposa, llevan hijos de su matrimonio pasado, igual a otra persona, y al momento de unirse ya forman este tipo de familia reconstituida que hace en la modernidad, e incluso si hablamos un par de años atrás, no se conocía una familia reconstituida, pero hoy hablamos del término de familia reconstituida porque es lo que nosotros encontramos en la sociedad. Incluso el fenómeno que nosotros encontramos, por ejemplo, en Guatemala acerca de la migración que se da para los Estados Unidos, también ha provocado que desde el aspecto social se denomine una nueva forma de familia. Ahora, a las familias, por ejemplo, que han tenido que emigrar alguno o varios de los miembros para Estados Unidos o para otro país, aunque normalmente es para Estados Unidos, se le conoce familia transnacional. Ese es un término que ahora se utiliza en sociología para hablar de esas familias que aún siguen siendo familias, pero papá o mamá están en el extranjero y el resto de la familia están en otro país. Entonces, hasta ese punto se ha llegado a darle nuevos nombres a las familias que han ido surgiendo según el desarrollo que se ha tenido en la sociedad. Pero todos estos cambios que se tienen en las familias, pues lo único que nosotros encontramos son las implicaciones negativas que se tienen en la sociedad. Sé que muchas veces hablamos de la sociedad guatemalteca como una sociedad guatemalteca en donde se están perdiendo los valores, en donde ya no las formas éticas como se deben de conducir no están bien, todo lo bueno se está perdiendo, pero en realidad, si nosotros analizamos, no es solamente Guatemala quien está pasando por todo este montón de situaciones en cuanto a los valores de la sociedad. ¿Por qué? Porque no solo en Guatemala encontramos a este tipo de familias. Este tipo de familias está prácticamente a nivel mundial. Por eso se dice que los valores de la sociedad como tal, de la humanidad como tal, están siendo prácticamente fragmentadas, pero todo inicia desde el núcleo familiar. Claro que tampoco no podemos generalizar. Por ejemplo, decir, bueno, si es una familia monoparental, entonces, por ejemplo, los hijos van a ser, como normalmente se menciona, van a ser mareros o van a ser asaltantes o van a ser, qué sé yo.
algún tipo de, que ejecuten algún tipo de delincuencia. No se puede generalizar, porque existen padres que han criado muy bien a sus hijos y existen madres que también han criado muy bien a sus hijos, porque alguna u otra razón no ha tenido al papá o no han estado papá y mamá, pero han tratado la manera de educar de una forma correcta a sus hijos. Pero lamentablemente ese porcentaje no es mayor. El porcentaje mayor que se encuentra a nivel mundial con respecto a esos cambios que ha tenido la familia es prácticamente una sociedad en donde está siendo fragmentada. ¿Por qué está siendo fragmentada? Porque la familia como núcleo principal de la sociedad está siendo fragmentado. Hoy hablamos también de otro tipo de familia que tratan la manera de poderlo introducir, y es la familia homoparental. ¿Qué es la familia homoparental? En donde existen pues 2 mamás o 2 papás. Ese aspecto de una familia homoparental también lleva implicaciones en la sociedad, en la familia, en la familia, y que lo vemos reflejado en nuestra sociedad. Entonces, lamentablemente la familia sí ha ido teniendo ciertos cambios en cuanto a la estructura que se conocía, y ese cambio estructural que ha estado teniendo la familia, pues nosotros podemos notarlo en todo el aspecto de cómo encontramos nosotros a la sociedad. Pero dentro de estos aspectos que mencionábamos, que es la familia, también se encuentra la educación. ¿Qué importante o cuánta importancia tiene la educación dentro también del desarrollo de una transformación social aunado a la cosmovisión que cada uno posee? Pues definitivamente también es importante. ¿Por qué razón? Porque la educación pues abre más expectativas en cuanto al desarrollo que se puede tener dentro de la sociedad. Los países de primer mundo que normalmente siempre se mencionan y que normalmente hoy en día es bastante famoso hablar de Finlandia. Si ustedes tienen la oportunidad, hay algunos videos en YouTube que pueden ver de cómo es la educación en Finlandia. Se van a dar cuenta de la importancia que le da este país a la educación. Es una educación completamente diferente a cómo se maneja a nivel latinoamericano. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado lo encontramos en un país socialmente desarrollado, en un país en donde ha habido una transformación social, tomando como base fundamental la educación. Entonces, la educación también juega un rol importante en el desarrollo de la sociedad. Y la iglesia, como institución religiosa, pues también juega un papel importante. En Guatemala hablamos de un porcentaje bastante alto del cristianismo en Guatemala. Cuando hablamos de cristianismo, pues estamos hablando del protestantismo y estamos hablando del catolicismo. Los dos vienen de una misma raíz cristiana. Por eso es de que cuando se hace un porcentaje de cristianismo, se toman a estos dos aspectos, tanto el protestante como el catolicismo, para llegar a un porcentaje de qué religión se profesa mayor en Guatemala. En este caso, estamos hablando de una sociedad cristianizada. ¿Por qué razón? Porque hay mayormente cristianos dentro de la sociedad guatemalteca. Pero, ¿cómo ayuda la institución religiosa o la iglesia en la sociedad, en el individuo? Algunos de sus compañeros platicaba, nos escribía ahí, creo que fue Londi quien colocó acá, sí, dice, ya que a través de la familia se inculcan los valores y principios y luego se refuerzan junto con la educación y la iglesia. Definitivamente estos 3 aspectos refuerzan todo esa socialización que se tiene, y para llegar al punto de poder tener la cosmovisión que se va desarrollando poco a poco al punto de poder llegar y determinar qué cosmovisión nosotros creemos que podemos establecer. Y dentro de esos, pues, dentro de la cosmovisión va a hacer fundamentar los valores y los principios que
se han ido manejando en todo el aspecto de socialización que cada uno de nosotros tiene. Entonces, estos 3 aspectos, familia, educación e iglesia, son fundamentales para esa transformación social que cada uno de nosotros puede tener. Dentro de estos aspectos, pues definitivamente nosotros encontramos elementos que promueven esos cambios. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que nosotros podemos identificar para poder hacer esos cambios? ¿Cómo podemos saber cuáles son esos elementos? Pues la tarea que vamos a hacer o el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a tener que realizar, vamos a tener que buscar dentro de lo que nosotros, de una pequeña investigación acerca de cuáles son esos aspectos que se necesitan para una transformación social. Hay diferentes aspectos, pero me gustaría que ustedes lo investigaran y después socializáramos para ver qué aspectos ustedes encontraron que ayudan a la persona para que exista una transformación social. Entonces, por acá les voy a colocar las instrucciones para que ustedes lo puedan realizar y lo puedan hacer. Permítanme, vamos a ver dónde estamos. Estamos aquí. Vamos a ver. Solo me indica, por favor, si les aparece ya en plataforma. Sí, aparece. Ok, gracias, Axel. Entonces, investiguemos qué aspectos pueden ayudarnos a nosotros a que exista una transformación social. Veamos los aspectos y los socializamos cuando regresemos a la otra parte para ver cuáles son esos cambios que nosotros necesitamos realizar para que exista una transformación social. No sé si las instrucciones están claras. Sí, Lick, gracias. Ok, gracias, Ashley. Entonces, trabajemos, por favor, y socializamos después.